Mi nombre es George Franquis, represento al ministerio Yahushua Yahú 52 o Isaías 52. Hoy vamos a estudiar la circuncisión en la Biblia. Como dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. En tiempos de Yahushua hubo problemas con la circuncisión y lo va a haber siempre. Actualmente vemos grupos que están haciendo de la circuncisión un problema para que la gente que son parte de su grupo ingresen o no. En los Hechos, capítulo 15 de los apóstoles, vemos lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los cofrades: si no os circuncidáis conforme al rito de Yahushua o Moisés, no podréis ser salvos. Ya enseñaban eso, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Yahushalom o Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces comenzó, vamos a seguir leyendo un poco más. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los cofrades. Todo el mundo estaba gozoso, pero siempre tiene que venir alguien a quitarle el gozo a los demás. Y llegados a Yahushalom, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que el Padre había hecho para con ellos. Pero algunas de la secta de los fariseos siempre son los mismos, son los imponentes. Usted va a ver dentro de las organizaciones, cuando vean esos tipos que son imponentes, que lo ponen toda la fuerza, que en el libro del Apocalipsis le llaman los Nicolaitas, porque el Padre Celestial, Yahushua, tiene una mejor definición de ellos. Aquí, lo que estaban escribiendo, Lucas que escribió, dice los fariseos, porque era la secta que se veía. Pero verdaderamente el Padre Celestial le llama a ese tipo de personas porque pueden estar en cualquier religión. Y usted lo va a ver que los más fuertes, los que quieren forzar a los otros, son en el libro de Apocalipsis llamados Nicolaitas. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Yahushua. La ley de Yahushua o la Torah sí es necesario, pero no la circuncisión, y lo vamos a ver por qué. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro, inspirado por el Espíritu, se levantó y le dijo: varones, cofrades, vosotros sabéis, oh amados, como ya hace algún tiempo que el Padre escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Los gentiles, sin necesidad de circuncisión, ya creían. Entonces, usted puede estudiarlo por usted mismo. Le queremos llevar a otros lugares también para que usted pueda hacer su propio estudio. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y los gentiles, ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tentáis al Padre Celestial poniendo sobre la cerviz de los creyentes un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque la circuncisión está atada también a los ritos de la ley, los ritos que fueron abolidos, los ritos que tienen que ver con los sacrificios. Antes creemos que por el favor del Padre Celestial, Yahushua, seremos salvos igual que ellos. Entonces, los padres de la fe creían que ellos eran salvos. ¿Por qué manera? Por la circuncisión. Y Yahushua tuvo que venir a darles a entender que la salvación no era por medio del rito, que era una señal, y se los voy a probar. Por eso es que el Padre le dice después, más adelante, le dijo en Deuteronomio, dice: circunciden vuestros corazones y no vuestro prepucio. Al Padre le interesaba más que los corazones de ellos fueran los que estuvieran convertidos, no el prepucio. Sin embargo, aquí vemos el mismo concepto, que la circuncisión era la señal de la salvación y no el corazón dedicado por amor al Padre Celestial. Cuando toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, estuvieron, pero dice, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Padre Celestial por medio de ellos entre las naciones, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, amados, oídme.
Simón ha contado cómo el Padre Celestial visitó por primera vez a las naciones para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el templo de David que está caído, repararé su ruina y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres, todas las naciones del mundo, busque al Padre y todos los gentiles sobre los cuales ha invocado mi nombre. El Padre Celestial, otra cosa más importante, es sobre los cuales ha invocado su nombre, quiere decir aquellos que conocen el nombre. Y aquí acordaron después, escuche esto: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Padre, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Mehushua, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenían por sobrenombre Barsaba y Silas, varones principales entre los amados o cofrades, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los cofrades, a los cofrades que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Hemos oído, y ahí usted puede leer la carta en la que se le dice que la circuncisión no es necesaria. Ya no era necesaria porque Yahushua había dado otra señal. Se lo vamos a mostrar. Vamos a ver Efesios 2 para que entiendan hasta qué nivel el Padre Celestial llegó para poder poner a su pueblo, hacer de su pueblo lo que era necesario. Efesios capítulo número 2. Leemos. Vamos a comenzar desde el 1, 21 y 22. Y 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en el siglo, sino también en este venidero. Está hablando de Yahushua. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es una sola. La iglesia es una. No hay iglesia judía y iglesia gentil. Eso no existe. Ahora se lo voy a mostrar. La cual es su cuerpo. Un solo cuerpo tiene él. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Yahuwah, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Yahushua. Por favor, sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yahushua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su favor, en su bondad para con nosotros en Yahushua. Porque por favor sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es dávida del Padre. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Yahushua, para buenas obras, las cuales el Padre Celestial preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchen esto, es bien importante lo que dice aquí, en la cita número 11 de Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, Pablo le está hablando ¿a quién? A los efesios, que eran gentiles. En cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Fíjense que Pablo lo aclara, que es una circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yahushua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin o Yahuwah en el mundo. Pero ahora en Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. Es muy importante que usted atienda lo que sucede aquí. Cómo el Padre Celestial cogió dos naciones y qué hizo con ellas. Vamos a seguir leyendo. Porque ahora en Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cuando usted oiga a una persona utilizando
este instrumento, la circuncisión, o no que Israel y que los gentiles, y separando. Acuérdense que el mismo principio del matrimonio aplica aquí. Lo que el Padre ha separado, lo que el Padre ha unido, ningún hombre puede separar. ¿Y quién lo unió? Vamos a leerlo. Porque Él es nuestra paz, ¿quién? Yahushua, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y por qué es tan importante? Si usted lee ciertos mandatos donde el Padre Celestial pone su nombre 3 veces o se menciona 3 veces algo, es porque, bien importante, como en Números 15, los tzitzit son mencionados, el nombre del Padre está allí 3 veces. Y aquí Pablo menciona que estos dos pueblos gentiles y Yahudim fueron hechos uno. El Padre los unió, y lo que el Padre ha unido, ningún hombre puede separar, ni celorio de gozo y paz, ni nadie. Escuchemos, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno, de los dos pueblos uno. ¿Qué más? Para crear en sí mismo de los dos pueblos y para crear en sí mismo de los dos uno, un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con el Padre Celestial a ambos en un solo cuerpo, gentiles y Yahushua, gentiles y Yahudim, los llamados judíos. Cuando están unidos en Yahushua es un solo pueblo, no hay más dos. No hay más dos pueblos. Eso se acabó. El Padre los unió. Y aquí lo dice 3 veces. Y mediante la cruz reconciliar con el Padre Celestial a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los sagrados. Entonces aquí vemos que siempre van a haber gente utilizando alguna arma de separación. Esos son agentes del diablo. En Efesios también, Hechos 22:16. Vamos a ver algo en Hechos 22:16. En los Hechos, capítulo 22, hay algo que bien peculiar. Cómo el Padre Celestial va dando sus, ¿cómo se llama esto? Va dando los detalles para que las personas entiendan. Sin embargo, la gente no quiere entender. ¿Qué le dijeron a Pablo acá? Léase la historia en Hechos 22. Le dijeron a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A Pablo le dijo, levántate, bautízate para que tus pecados sean lavados. Por supuesto, ya Pablo era un circunciso. Pero ¿cuál es lo que dejó el Padre Celestial Yahushua como señal para la iglesia ahora? Por eso es que es mencionado, dice, a Pablo y a Pedro se le dieron a uno el evangelio de la circuncisión y a otro el llamado evangelio de la incircuncisión. Pero en el libro de Efesios dice que de los dos pueblos hay solo uno, ya no se puede separar. Vamos a Hechos 8, del 26. Hechos 8, del 26 al 40. Y leemos. Un ángel del Padre habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Yahushalom a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, que los eunucos eran, de acuerdo a la ley, no podían entrar en el templo del Padre Celestial. Sin embargo, en el libro de Isaías 66 vemos que el Padre dice que a los eunucos que guardaren su pacto, mejor lugar que el de hijos e hijas le dará. Entonces continuamos, para no perder el hilo aquí de lo que está sucediendo. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Yahushalom para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Yahushua Yahú o Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Yahushua Yahú y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque se quitará de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yahushua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Yahushua es el hijo de Yahuul, del creador del universo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaron y se circuncidó. Perdón, ahí no está eso. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Padre Celestial arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este eunuco, cuando visitó al grupo de Gozo y Paz en México, no lo dejaron entrar. Él estuvo allí y no lo dejaron entrar. Este es eunuco que Felipe bautizó, el doctor Celorio no lo dejó entrar porque no estaba circuncidado. Aquí le estoy pintando una forma dramática para que ustedes entiendan lo que está sucediendo. Este eunuco se acerca a Gozo y Paz en México, no lo van a dejar entrar porque el hombre no es circunciso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo el nicolaitismo en su máxima expresión. Mateo 28, 18. En Mateo 28, del 18 al 20, Yahushua, que es superior a todo, dijo, y Yahushua se acercó a los discípulos, a los 11 que estaban allí, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, circuncidándolos y bautizándolos. Ahí no dice eso. Vamos a leerlo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yahushua no mencionó la circuncisión. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, así sea. Entonces aquí vemos que Yahushua mandó a ser discípulos a circuncisos que llevaran al pueblo al Evangelio a través del bautismo. Que la señal de la salvación era una señal, como la circuncisión fue una señal, y se lo voy a mostrar, es el bautismo ahora es la señal para creer en Yahushua, como la circuncisión fue la señal que el Padre dio un tiempo, hasta que Yahushua vino. Fíjense que tiene que ver con el órgano reproductor. Y en esto tiene que ver cuando Yahushua nace y Yahushua se bautiza. Por eso es en el libro de Colosenses, vamos a leer algo, Colosenses 2:11. En Colosenses vemos esto explicadito por Pablo, bien clarito. Colosenses 2:11. Desde el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. ¿Cómo te pueden engañar? No con las escrituras, sino por la filosofía, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Yahushua. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es tan como el Padre. Y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Yo estoy completo en él. Aquí lo dice Pablo. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Yahushua, sepultado con él el bautismo. La circuncisión de Yahushua me aplica a mí. El bautismo de Yahushua me aplica a mí. Pero ¿por qué yo me bautismo? Porque es la señal que Yahushua dejó para estos últimos días. No fue la circuncisión ya fue quitada. Y tenemos evidencia de esto, y se lo vamos a mostrar. Vamos a Hechos 10:17. Leemos que dice,
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro no podía entender el sueño. Él tuvo ese sueño de esos animales que bajaron y le dijeron, mata y come, pero no tenía nada que ver con la violación de Levíticos 14, porque eso es por salud. El Padre ha dicho, estos animales te van a dañar la salud si los comes. Es verdaderamente por salud. Y entonces Pedro dice, yo nunca he comido nada inmundo. Y después Pedro dice, ¿qué es lo que significa ese sueño? Vamos entonces a la cita 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón yahudín juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Padre que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Circunciso o incircunciso? Aquí estaba hablando de los incircuncisos. Nadie puede llamarlo incircunciso más, ni inmundo, ni que le falta algo. Continuamos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Yahweh. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia del Padre Celestial para oír todo lo que el Padre te ha mandado a decir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el Padre no tiene distinción de personas. Si hay distinción, este es circunciso y este no lo es, o este sí lo es, el Padre Celestial no tiene placer en eso. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Padre envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yahushua. Este es el ul de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Yahuconan. Cómo Yahuul ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yahushua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Padre Celestial estaba con él. Continuamos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahushua hizo en la tierra de Judea y en Yahushalom, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó el Padre al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que el Padre había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que el Padre ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Sagrado cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos a tener presente lo que sucede aquí, para que ustedes entiendan lo que está pasando y se den cuenta que esto ya no tiene valor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Sagrado, el Ruach HaKodesh, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Sagrado. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban al Padre Celestial. Entonces respondió Pedro, escuchen esto, lo que hizo Pedro, el Espíritu Santo se derramó sobre gente que no habían ni sido circuncidados, ni habían sido ni bautizados tan siquiera. No habían recibido ni bautismo, ni circuncisión, y ya el Espíritu se derrama sobre ellos. Escuchen esto, y los dones del Padre son sin arrepentimiento. Ten esto presente, los dones del Padre Celestial son sin arrepentimiento. Si esa persona no se bautiza, el Padre Celestial mantiene el Espíritu sobre esa persona. El bautismo es una señal exterior como lo es la circuncisión. Escuchen esto. Y la prueba de esa es el ladrón en la cruz, que lo vamos a ver en el nuevo reino, sin embargo no se bautizó. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido ya el Espíritu Sagrado, también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Padre, de Yahushua, perdón. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Continuamos. Oyeron los apóstoles y los cofrades que estaban en Judea y los amados que también los gentiles habían recibido la palabra del Padre. Los gentiles sin circuncisión. Aquí hay prueba suficiente, evidente, en abundancia, que la circuncisión ya no es necesaria, pero el bautizo. Continuamos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, a Yahushalom, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Imagínense qué lío se buscan con el doctor Celorio de Gozo y Paz. Probablemente lo saca a patadas también. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en esta así una visión. Y entonces dice en la cita 8, la 7, Pedro, levántate y come. Y dije: no, yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces la voz me dijo: lo que el Padre ha limpiado, no lo llames común. El Padre lo limpió sin la circuncisión. Así que ten esto presente, esta información, cómo hay que tenerla en el contexto. Vamos ahora a ver algo que sucede. Vamos a ver Ezequiel 43. Porque en Ezequiel la gente está esperando que un templo que se va a hacer, que este templo el Padre Celestial lo va a hacer. Y yo le digo que ese templo no va a ser. Ese fue un templo que se le prometió. Vamos a ver en Ezequiel 43 para que usted vea el Padre Celestial, qué hizo Él, cuándo prometió este templo. Fue un templo condicional que iba a ser preparado para la segunda venida del Moshiach. Pero como los judíos no se arrepintieron de sus pecados, porque era condicional, ahora se lo voy a mostrar, ese templo no se cumplió. Vamos a verlo. Hay personas que esperan que este templo va a ser cumplido, pero va a ser una falsedad, no viene del Padre Celestial. Mire lo que dice Ezequiel 43, 9 y 10. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Esto tiene que ver, su disposición, su salida, sus entradas y toda su forma. Este templo es un templo que era condicional al arrepentimiento de Israel, para que el Padre poner un templo aquí sin necesidad de una segunda venida, instalar su reino aquí en esta tierra. Pero el Padre no lo hizo porque Israel falló en su misión. Ahora, vamos a ver cómo en Ezequiel 43, del 18 al 27, hay algo importante que yo quiero que ustedes vean. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Yahuwah Elul, estas son las ordenanzas del altar en el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él, para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Yahuwah, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación y tomarás de su sangre. Quiere decir que en este templo iban a haber sacrificios. El Padre Celestial no va a hacer sacrificios por los judíos ni por nadie, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho, Yahushua. Y eso lo confirma ¿qué? El libro de Hebreos. Vamos a ver Hebreos 9:28 para que entiendan esto. Esto fue un templo condicional en el cual el Padre Celestial le dijo a los judíos que si cambiaban su actitud, Él iba a hacer ese templo, iba a ser un templo magnífico, en una gloria increíble. Pero como ellos fallaron, Él no lo va a hacer. Y en el libro de Hebreos 9, capítulo 28 dice: así también Yahushua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los hombres. El sacrificio de Yahushua fue uno completo. Por eso es que el catolicismo comete la blasfemia, porque ellos dicen que el sacrificio de la misa es que ellos pueden crear el cuerpo de Yahushua y se lo ofrecen. Y le dicen el sacrificio de la misa. Pero Yahushua, de acuerdo al libro de Hebreos, fue sacrificado una vez. Entonces, Primera de Pedro, ¿qué es lo que establece Primera de Pedro? Primera de Pedro establece algo que
nosotros no podemos dejar que nadie nos avasalle y nos quite esta alegría que Yahushua nos ha dado. Por eso es que el libro del Apocalipsis se ve muy bien que el templo está ahora ¿dónde? En el cielo. Dice el Padre Celestial en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, todos nosotros, todos los que creemos. Real sacerdocio, nación sagrada, pueblo adquirido por el Padre Celestial, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo del Padre. ¿A quién le está hablando Pedro? A los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo del Padre Celestial, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos real sacerdocio establecido y de un pueblo que pertenecemos a un solo pueblo, que de ambos pueblos hizo uno. Vamos a ver ahora Deuteronomio 10:16. En Deuteronomio 10:16 vemos que hay gente que actualmente todavía están encaprichada en la circuncisión. Y dice aquí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Padre estaba interesado, como dice en Romanos, que lo vamos a ver, que la circuncisión es la del corazón y no la del prepucio. Es la más importante para él. Y Pablo lo repite. Vamos a Gálatas 2, del 1 al 8. En Gálatas hay algo que establece y pone en ridículo a todos aquellos que se encaprichan en hacer sus cosas y sacar fuera del contexto la escritura para establecer sus religiones, como la religión de gozo y paz. Miren esto. Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas 2. Y aquí no está hablando Pablo de ninguna doctrina, porque se puede utilizar segunda de Pedro, que Pablo habló cosas difíciles de entender. Eso es cuando Pablo trata de explicar ciertas doctrinas. Pero aquí está hablando de un hecho que sucedió. Son eventos que sucedieron que no hay que interpretarlos, solamente hay que ver por qué sucedió. Llevando también conmigo a Tito. Pero si subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A esto a pesar de los falsos cofrades introducidos que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yahushua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Yo no me someto a nadie que, no te tienes que circuncidar, no te circuncidas tú. Y aquí dice, pasados 14 años, dice. Pasados 14 años, ni aún a Tito lo habían obligado a circuncidarse. ¿Qué está diciendo aquí? El Ruach HaKodesh, que la circuncisión fue una señal que quedó en el pasado. Y ahora se lo voy a mostrar. La circuncisión es un rito que era necesario para ser acepto al amado. La circuncisión ahora ha sido reemplazada por el rito del bautismo. Vamos a verlo, este está en Romanos 4. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, del 9 al 12. Léase Romanos y usted entenderá mejor también el Evangelio. Romanos 4, del 9 al 12 leemos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue contado como justo cuando todavía no se había circuncidado. La circuncisión es una señal como lo es el bautismo. Ahora se lo voy a mostrar. Dice, y recibió la circuncisión como señal. Aquí lo dice Pablo claro. La circuncisión es una señal como lo es ahora el bautismo.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Así que para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, por eso es que él recibió la fe estando incircunciso, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mateo 28, del 18 al 20. Yahushua claramente lo estableció. En Mateo 28, del 18 al 20, él estableció para siempre la señal ahora de los últimos días. Pero los 11 discípulos, este es Mateo 28 del 16, lo voy a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yahushua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yahushua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense lo que pasó con Esteban. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así sea. Romanos 3:30. En Romanos 3:30 vemos algo muy bonito. Dice: porque el Padre es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego validamos por la fe, invalidamos la Torah en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Estimados, la verdadera intención de impulsar ritos como este es el del control. Los nicolaitas siempre van a controlar. Y por eso es que el Padre dice, no dice que los detesta a ellos, dice: detesto las obras de los nicolaitas. Yo he visto este personaje, como él dice que a él le molesta algunas risitas de una gente. ¿Quién te crees tú que eres? Que te molestan las risitas de alguna gente. Esa iglesia no es tu iglesia. Los miembros de la iglesia no son tu cuerpo, son cuerpo de Yahushua. Dice él que hay algunas risitas que le molestan. Y que a veces que le molesta cuando la gente se queda dormido. Tú no sabes cuánto tiempo tuvo esa persona que viajar de su casa para ir poder al templo, adorar al Padre. No vemos que Pedro reprendió a aquel hombre que se quedó dormido en el balcón y se cayó. Y Pedro tuvo que resucitarlo. Pablo no lo reprendió. Oye, despiértate, oye lo que yo estoy diciendo. Eso se ve, el deseo de controlar de estos personajes que están en estas instituciones, que les molesta a un tipo por su risita. ¿Quién eres tú para que te moleste? Ese no es tu cuerpo, ese es el cuerpo de Yahushua. Tú eres solamente un anciano, porque el título de pastor y roe, todos esos títulos son usurpados. Que le molesta la risita, que esa gente que vienen a dormirse y tiene a la congregación, la tiene en jaque, la quiere tener como si fueran niñitos, cuando la adoración es una cosa voluntaria. Espero que este video haya sido de su ayuda y no se deje engañar, amado. La circuncisión es una señal, fue una señal para llegar al amado. La señal de ahora la estableció Yahushua, es el bautismo. Que el Padre Celestial les bendiga. Maranata.